Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a vuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablaros sobre la inestabilidad crónica de tobillo. Bueno, creo que casi todos y casi todas habremos sufrido esguince de tobillo. No solo eso, sino que el esguince de tobillo se ha podido repetir varias veces. Esto lo que creará es, en un estado crónico, una pérdida de rango hábil de movilidad que cursará, además, con una posible alteración de los ligamentos y tendones, por ejemplo, una fibrosis, que creará adherencias y limitaciones aún más en esa dorsiflexión, creará también, a su vez, una falta de estabilidad y una falta de control de nuestra propia sensibilidad. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, se ha comprobado en diferentes revisiones y metaanálisis que se crea una alteración tanto de la estabilidad, de la sensibilidad y, lógicamente, esta pérdida de movilidad de la que ya hemos hablado antes. Todo esto, volvamos a pensar, afectará a la cinemática de la carrera, afectará a nuestros movimientos por tener la dorsiflexión limitada, movimientos de pesas, movimientos olímpicos, movimientos básicos, y además tendremos lo que se conoce como disestesias o una falta de sensibilidad dentro de los ligamentos o dentro de los tejidos, o incluso se ha comprobado que en la planta del pie. Se ha comprobado, por ejemplo, que personas que han sufrido un esguince de tobillo tienen una sensibilidad diferente o disminuye su capacidad de sensibilidad en la planta del pie respecto a sujetos o a personas sanas. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué se provoca esta inestabilidad crónica y por qué perdemos rango de movilidad hábil en nuestros tobillos? Vamos a plantear varias ideas, porque a nivel de evidencia todavía no se ha comprobado o no se ha visto que sea un único factor el que atañe o una única causa que tenga más peso o solidez. Por eso, hoy vamos a conocerlas todas y vamos a ver cómo posteriormente podemos trabajarlas. Bien, os presento a parte de Paco. Este es Paco, nos ha quedado solo pues la tibia, el peroné y bueno, la cadera. Bueno, aquí veis un tobillo que está bastante fastidiado, de hecho algunos huesecillos se han descolocado ya por sí solo, vamos a decir que ha sufrido un esguince crónico de por vida. Y vamos a verlo, la primera hipótesis, la primera causa es la estructural. Cuando sufrimos un esguince de tobillo, normalmente el esguince siempre va a provocar una inversión de nuestro tobillo, es decir, se va a vencer hacia adentro, bien, crea un desplazamiento o un deslizamiento, llamémoslo como queramos, de los huesecillos que tenemos dentro del tarso. También puede afectar al resto de falanges, pero sobre todo vamos a centrarnos en los huesos que corresponden a los huesos del tarso, como son la tibio-peronea astragalina o el astrágalo. Este es el astrágalo, este es el cuello del astrágalo, bien, y estas articulaciones los americanos la conocen como troublemaker o hacedora de problemas. ¿Por qué la llaman así? Bueno, pues porque cuando nos esguinzamos se ha comprobado que hay una anteriorización de la cabeza del astrágalo, es decir, el astrágalo sale hacia afuera. ¿Qué supondrá eso, por ejemplo, a nivel funcional? ¿O por qué nos interesa saberlo? Bueno, porque si hay una anteriorización, es decir, porque si este hueso se anterioriza, bien, cuando busquemos una dorsiflexión activa, es decir, cuando el pie intente vencer y hacer, por ejemplo, el movimiento de sentadilla, ¿vale? Este se verá limitado por esa anteriorización del astrágalo. Igualmente, hay otros huesos, como por ejemplo son el cuboides, la tibio-peroneo astragalina, que pueden verse alterados o afectados y limitar todavía más ese movimiento. Todas estas articulaciones deberían de ser correctamente evaluadas para saber si están en disfunción o han perdido o se ha restringido su movilidad. Una vez hecho esto, lo que haríamos es, con técnicas ya sea activas por parte, por ejemplo, de ejercicio de movilidad dinámica que veremos, o por parte de tratamiento, que serían manipulaciones directas o indirectas de dichas articulaciones, recuperar su movilidad.
Como antes hemos hablado, el que la dorsiflexión o el tobillo esté alterado puede provocar, sobre todo, mayor patología de rodilla y disfunciones o fijaciones a nivel de la pelvis. Por eso es importante revisar si esta articulación está bien, porque puede afectar al resto. ¿Qué viene antes? ¿La gallina o el huevo? Es decir, ¿quién tiene la culpa de nuestro esguince? Bueno, muchos y muchas habremos sufrido esguince, como por ejemplo yo jugando al baloncesto, y ha sido pinchando a un contrincante. Bueno, pensemos que no ha sido traumático y que nuestro segundo o tercer esguince ha sido solo. Bien, ¿por qué se ha provocado? Bueno, diferentes estudios hablan de que no tenemos tampoco que fijarnos o solo centrarnos en el tobillo, sino que tendríamos que trabajar nuestro core, porque se ha visto que los sujetos que tienen inestabilidad crónica de tobillo tienen una baja actividad lumbopélvica, un mal control de toda su estabilidad central, es decir, del core, y por qué no pensar que, por ejemplo, tiene una musculatura. En este caso vamos a hablar de músculos diana, por ejemplo los peroneos, peroneo largo y corto, debilitados o hipotónicos. Por tanto, no culpemos siempre al esguince o a nuestro tobillo de todos nuestros males. Tenemos que hacer un trabajo global de recuperación para que así, en próximos episodios de riesgo de lesión de nuestro esguince, sea todo nuestro sistema en conjunto el que intente o sea capaz de evitarlo. Y todavía, como habéis visto, no hemos hablado de por qué se crea esta inestabilidad. Como antes hemos mencionado, la limitación de dichas articulaciones puede estar afectando a la estabilidad por un pensamiento biomecánico práctico. Pero podemos hablar también de que puede haber un double crash syndrome. ¿Qué es esto? El double crash syndrome es una doble compresión que se provoca a nivel del estiramiento y de la compresión directa, por ejemplo, en el canal tarsiano, porque pasa un entramado vascular y nervioso, por ejemplo, puede estar comprometido el nervio tibial. Bien, si tenemos un compromiso nervioso, en este caso pensemos que el nervio tiene dos funciones principales. Es sensitivo, sí, pero también es motor. Por tanto, si tenemos una compresión nerviosa, perderemos capacidad sensitiva, es decir, nuestra capacidad propioceptiva, nuestra capacidad sensomotora se reducirá. Y esto sí se ha comprobado y se ha visto por estudios y puede ser una de las claves. Para que comprendamos esto de manera práctica, vamos a ver si se provocara un esguince de tobillo. Esta es la parte externa, esta es la interna del tobillo. El esguince se provoca casi siempre en inversión. Se provocaría una posible compresión, ya sea por los huesecillos, por los ligamentos, o por ejemplo, se ha visto que está relacionado el ligamento del isfrán, que se crea una fibrosis, que esto puede crear que, por ejemplo, el astrágalo se quede fijado y cree a largo plazo una posible compresión, ¿bien?, de este túnel tarsiano por el que pasará ese tibial del que hemos hablado antes. Bien, por tanto, podemos entender que si tenemos una posible compresión, podamos tener una falta de sensibilidad y un menor control motor, lo que respondería a esa inestabilidad que se nos crea a largo plazo. También se ha comprobado igualmente, ya os digo, sin saber, con una evidencia pesada, que tanto los ligamentos como los tendones sufren una desaferencia sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos capacidad de recepción sensorial por parte de tanto el órgano tendinoso de Golgi, los usos musculares y todos los mecanorreceptores, que son los elementos encargados de mandar información sensorial a nuestro cerebro y nuestro cerebro mandar el feedback a nuestro tobillo para evitar esa lesión. En definitiva y para resumir, pensemos por tanto
que nuestro esguince de tobillo se volverá crónico o es crónico por una pérdida de movilidad dentro de la articulación, por un posible compromiso nervioso sensitivo, nervioso motor, por una desaferencia de esa capacidad propioceptiva sensitiva que tenemos y que podrá alterar o afectar, por ejemplo, a la musculatura peronea, que muchas veces la vemos hipotónica, o a otra musculatura como el tibial posterior, que puede estar espasmado o contraído rígido después de un esguince de tobillo. Estos desequilibrios entre hipo e hipertonicidad lo que harán es aumentar la cronicidad de nuestro esguince. Claves para mejorar nuestra inestabilidad del tobillo: mejorar la movilidad, por supuesto, flexibilizar y testear qué zonas están posiblemente acortadas o restringidas, trabajar aquella musculatura que se haya quedado, vamos a llamarla hipotónica, es decir, que haya perdido capacidad funcional hábil, comprobar, por supuesto, que no haya ningún tipo de compromiso nervioso o alteración nerviosa y realizar una reeducación propioceptiva, sensitiva, motriz. Todos estos puntos los veremos en un próximo vídeo con ejercicios prácticos. No os lo perdáis. Como siempre, agradeceros y mucho vuestra manita arriba, que estéis siempre comentándonos y con ganas de saber, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.